Bueno, finalmente ya en Cuba no es un Castro el que es el primer secretario del Partido Comunista, formalmente el cargo más importante en la constitución de ese país. Lo fue Fidel Castro en su momento, luego lo fue Raúl Castro, su hermano, la generación de la revolución, de los barbudos, desde luego, y ahora es Miguel Díaz-Canel, ¿no? Eh, lo que me llama mucho la atención, Jorge, es pues que fue una noticia que a mí me parece muy importante y que pasó muy desapercibida, por lo menos aquí en los medios de México. ¿A qué se debe esto, Jorge? Bueno, se debe a varias cosas, Leo, desde luego, tienes razón. En primer lugar, pues que la verdad ya no importa mucho en términos geopolíticos o ideológicos quién manda en Cuba. Está el desastre, la situación en ese pobre país que si gobierna uno o gobierna el otro, pues no es muy importante. Ahora, simbólicamente es importantísimo porque pues entre Fidel y Raúl gobernaron en Cuba desde 1959, son 62 años, perdón, pues es una eternidad, en ningún país se ha producido algo así. La dinastía de los Somoza en Nicaragua se queda cortísima. Entonces, simbólicamente sí es muy importante. Ahora, ¿por qué lo simbólico no se traduce en análisis de fondo, en comentarios, etcétera? Pues porque la gente que más importancia le atribuye al simbolismo de los Castro, pues tienden a ser partidarios de, y pues no les gusta mucho, digamos, tener que reconocer, no que se vayan, incluso pueden muchos decir, bueno, la prueba de que sí es institucional y que Raúl cumple su promesa y que la revolución sigue y todo eso, es que se va pacíficamente. Pues sí, pero también es cierto que valdría la pena entonces ver en qué condiciones se va Raúl Castro y qué país le entrega ya por primera vez en 72 años a un sucesor que no lleve ese apellido. El contraste con, por ejemplo, el retiro de Deng Xiaoping en China a finales de los 80, principios de los años 90, sí, pues es un contraste dramático. Deng entrega, conservando mucha influencia, por cierto, los últimos 3 o 4 años de su vida, entrega un país en un auge que nunca se había visto en la historia moderna del mundo, no de China. Un país con un crecimiento increíble, con un orden mantenido por el Partido Comunista, un régimen autoritario, una dictadura, no hay otro término posible, pero en pleno auge, sacando a decenas de millones, si no es que a cientos de millones de personas de la pobreza. Raúl entrega, yéndose pacíficamente a su casa y seguramente fallecerá, esperemos que dentro de mucho tiempo, en su cama, pues entrega un país en ruinas, entrega un naufragio en lo económico, en lo social, en lo político y en lo internacional. Creo que después haré otro comentario sobre el supuesto logro de educación, pero vale la pena, yo creo, este contraste con China, porque pues sí, el saldo de 62 años de revolución pues no es necesariamente llamativo, es lo menos que se puede decir. Javier, es un tema fascinante porque es la transición de los revolucionarios, de la generación que hacen todas las revoluciones pasa eso, ¿no? O sea, vienen y gobiernan los que hicieron esa revolución, pero inevitablemente, por alguna razón, generalmente porque se mueren, pues tienen que pasar el batón, digamos, de la estafeta a generación, una generación que ya nació en esa revolución, Javier, ¿no? Fascinante este tema, ¿no? Sin duda, burócratas, ¿no? Burócratas. Gente que creció sí. Y que su experiencia no fue en la sierra combatiendo, sino en un cubículo como burócratas del partido, en el gobierno. A mí también se me hace un momento fascinante.
Creo que como siempre, como cualquier transición de este tipo, abre la posibilidad de cambios, de reformas. Realmente sabemos muy poco de lo que Díaz-Canel quiere hacer, lo que realmente piensa. Me imagino que ahorita se cuidará mucho, Raúl sigue estando ahí, sospecho que sigue controlando mucho o teniendo la última palabra. El mismo Díaz-Canel lo ha dicho, que consultará a Raúl Castro en temas estratégicos, pero aún así, a los 90 años de Raúl Castro, se abre la posibilidad de que con la llegada de Díaz-Canel se puedan dar algún tipo de cambio. Y creo que hay tres posibles caminos. Jorge ya mencionó a China, y creo que una posibilidad sería alguna estrategia de modelo chino, de capitalismo de Estado. Yo esa la veo medio remota. Otra posibilidad es la estrategia el gran as bajo la manga, ni tan bajo la manga, pero que han tenido los cubanos en general y sobre todo después del colapso de la Unión Soviética, es el as del nacionalismo. Y en ese sentido, Putin ofrece esa estrategia, ¿no? Ese nacionalismo exacerbado como una manera de mantener unido y mantener una mayoría y mantener un apoyo que en el caso cubano particular funciona bien dada la relación histórica con Estados Unidos y ese problema con Estados Unidos. Esa sería una segunda opción, un nacionalismo que deja ya muy atrás el marxismo revolucionario y se enfoca más en mantener el control a través de un discurso nacionalista. Y la tercera opción es más de lo mismo, es decir, mantener el control con algo de represión, con haciendo lo mínimo necesario cuando se necesite de apertura, cuando de repente se puede abrir algo, se abre algo, con algo de turismo, apostándole que alguien les regale petróleo tarde o temprano. En fin, más de lo mismo, una estrategia sin horizonte, es decir, para el país, ¿no? Es más, creo que hay una frase de Díaz-Canel de que Cuba no tiene tiempo para el largo plazo. Es decir, esa mentalidad de resolver el problema de la semana, el problema de cómo mantener el poder. Se arregla, chico. Se arregla, chico. Se arregla y lo vas manteniendo, no, más de lo mismo. Yo creo que eso sería gravísimo para Cuba y los cubanos. Creo que también sería un error para el propio nuevo liderazgo y las nuevas generaciones. Yo le apostaría, si fuera ellos, más a una estrategia tipo nacionalista rusa o una estrategia tipo China, ¿no? La verdad no tengo ni idea qué hay ahí adentro en esas nuevas generaciones, ¿no? Estamos hablando de gente, digamos, de entre 40 y 70 años. No sé qué hay ahí adentro, no sé el rol del ejército. El ejército muy es un actor clave por el control tanto económico como político en ambos casos. Pero será muy interesante ver si Díaz-Canel ofrece algún tipo de salida y opta por un camino que implique algún tipo de cambio de reforma. Ahora, más de lo mismo, hay que decirlo, dependía mucho del gran mecenas que tuvo en un primer momento a la Unión Soviética y luego a la Venezuela de Hugo Chávez. Sin ese mecenas, hijo, mano, quién sabe si el arreglismo sea viable. Héctor. Mira, Leo, pensando en esto, que es lo que arranca el tema de nuestro programa, de que pues se fue Raúl Castro y pareció no registrarlo el mundo, pues la verdad me dio un poco de melancolía pensar en dónde empezó este asunto de la revolución cubana, en la cantidad de sueños que despertó. Yo fui muy creyente de la revolución cubana. Habrá mucha gente que nos está viendo que no sabe lo que es eso por simples razones de edad. Y el tamaño del fracaso de ese sueño, el tamaño del fracaso de esa promesa gigantesca, que por cierto llevó a muchísima gente a la guerrilla y a la muerte, ha sido un fracaso trágico. Y encontré, viendo los tweets de Joanny Sánchez, un personaje extraordinario de la resistencia y de la libertad en Cuba, periodista, escritora, la reina de la blogosfera cubana, una mujer de una sensibilidad y de un valor extraordinarios. Y puso un tweet que me pareció muy, muy simbólico. Resulta que
pudo tomarle la foto a un agente muy conocido, un agente de la seguridad cubana, muy conocido para ella, que se llama Camilo. Como Camilo Cienfuegos, el compañero heroico de Fidel Castro, Jorge lo recordará mucho mejor que yo, que entró con los barbudos, y eran el Che y Camilo, y Fidel le decía, voy bien Camilo, vas bien Fidel. Desapareció en una inexplicable peripecia Camilo Cienfuegos. Y este señor que está atacando continuamente a Joanny Sánchez y a su marido y a todo lo que está vinculado con ellos, se pone Camilo también, como supongo que en alusión a eso, y dice, se los voy a leer porque es más expresivo de lo que pueda yo decir. Dice Joanny Sánchez, un largo historial represivo el que acompaña a este agente de la seguridad del Estado que se hace llamar Camilo. Dice, la falta de creatividad para ponerse seudónimos es inherente al tipo de persona que trabaja para la policía política. Y pone su retrato. Y sigue, él fue y ha sido uno de los represores más activos contra la blogósfera alternativa en esta isla, especialmente contra el periodista Reinaldo Escobar y esta servidora. En el lejano año de 2008, dice Joanny Sánchez, nos citó para amenazarnos en una estación del Vedado Habanero. Ahora, con más canas y más barriga y menos pudor, lo hemos visto reprimiendo a los jóvenes que protestaron este viernes en la calle Obispo de la capital cubana. Sigue Joanny Sánchez. También estuvo en el acto de repudio contra Escobar, en la esquina de 23 y G, en 2009. Y cuando nos arrestaron en Bayamo, en 2012. Dice, con solo ver su imagen, puedo sentir sus nudillos en mi piel y su fuerte olor a sudor agrio pegado a mi cara. Ay, Camilo, dice Joanny Sánchez, ¿te acuerdas cuando nos dijiste a Reinaldo y a mí que estábamos descalificados para el diálogo? ¿De qué diálogo hablabas? ¿De la conversación que se establece entre uno que grita y otro que está amordazado? ¿Del cacareo de una sola voz? ¿Del coro uniforme que brota de una sola garganta? Ay, Camilo, tú sí que serás descalificado por la historia, que solo te dará el lugar que te mereces, el de un instrumento usado y desechado por sus amos. De un Camilo al otro Camilo. De un Camilo a otro Camilo. Está bueno eso, porque sí es Camilo, personajazo, hay que decirlo, de la revolución, Camilo Cienfuegos, de la revolución cubana, que efectivamente desapareció, a este otro pues, represor. Tú querías decir, antes de irnos a la pausa rapidísimo, porque no tenemos tiempo, querías decir algo, Jorge, ¿no? Mira, simplemente a propósito del gran logro educativo, supuesto logro educativo cubano, hay una discusión muy intensa hoy en México desde hace 3 o 4 días sobre si México va a permanecer en la prueba PISA de la OCDE o no. Y hay mucha gente que dice que sí hay que hacerlo, la mayoría, nosotros creo que estaríamos todos de acuerdo en que sí. Van 4 gobiernos seguidos, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto que lo hicieron, aparentemente el tocador no, etc. La lista de los países, de los 100 países que participan, hay 100 más o menos, que no están en PISA, creo que es reveladora. Son Bolivia, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esos no. Y ahora México. ¿Por qué México no y por qué Cuba no? Pues porque si México no, no sabremos qué medir ni cómo está la educación en México. Pero ¿por qué Cuba no? Nunca ha querido. Pues porque Cuba le entrega sus estadísticas educativas de su gobierno, del Estado cubano, a la UNESCO y a otros organismos, pero no hay ningún levantamiento internacional externo que mida el supuesto milagro educativo cubano. Por lo tanto, nadie serio tiene la más remota idea de si sí o no existe prácticamente el único logro que los pro-cubanos se asignan a sí mismos. Y la salud, ¿no? Podríamos hablar de la salud y del equivalente. ¿Por qué
no hay mediciones internacionales de la salud, porque son internas todas. Bueno. Pero el caso, quería mencionar... por la soberanía cubana. Y la soberanía mexicana. ¿Quiénes son esos de PISA a venirme a medir a los niños mexicanos? ¿Qué les importa? Nosotros los podemos evaluar perfectamente bien sin que venga ningún francés, y no digo, no le cuelgo un adjetivo, pero en fin, ningún francés a venir a medir a los niños mexicanos que son buenísimos en aritmética y no tienen nada que aprender de los franceses. Bueno, pues hacemos una breve pausa después de Camilo a Camilo. Y vamos a hablar, vamos a hacer nuestro comentario semanal sobre el COVID-19 en México. Regresamos.